Era solo otra madrugada silenciosa, hasta que sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, una voz infantil temblaba de miedo. «Papá, mamá está en el suelo y no tenemos comida». Él no sabía quién era esa niña, pero lo que escuchó fue suficiente para poner su mundo de cabeza. 6 años de silencio, una hija que nunca conoció y un amor que creía perdido para siempre. ¿Qué harías tú si el pasado llamara a tu puerta a las 3 de la mañana? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el teléfono de Álvaro del Río sonó, interrumpiendo el silencio frío de su ático en Madrid. Ese sonido, tan fuera de lugar a esa hora, le produjo un estremecimiento. Con el ceño fruncido estiró la mano para alcanzar el móvil que descansaba sobre la mesita de noche. «Del Río», contestó con la voz rasposa. Al principio solo escuchó una respiración entrecortada, seguida por un llanto infantil que le erizó la piel. «¿Quién es?», preguntó incorporándose de golpe en la cama. «Papá», susurró una voz pequeña, temblorosa. «Mamá está en el suelo, no se mueve y no tenemos comida». Álvaro sintió que el mundo se detenía. Aquella palabra, papá, pronunciada por una niña que jamás había visto, le atravesó como una daga helada. Se quedó paralizado, con el teléfono apretado contra la oreja, mientras un torrente de preguntas invadía su mente. «¿Quién eres?», logró articular finalmente. «Sofía Herrera», respondió la niña entre sollozos. «Mamá me dijo que si algún día pasaba algo malo, te llamara a ti». Herrera, ese apellido que había intentado borrar de su memoria durante 6 años. Catalina Herrera, la mujer que le había destrozado el corazón, la única que había logrado traspasar la coraza del implacable empresario que todos temían en las salas de juntas. «¿Dónde estás, Sofía?», preguntó levantándose de un salto mientras buscaba ropa en el armario. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. La niña le dio una dirección en Sevilla, un barrio humilde que contrastaba brutalmente con los círculos en los que él se movía ahora. Mientras escuchaba, Álvaro hizo un cálculo mental rápido. Sofía, 5 años. La cronología encajaba dolorosamente con su ruptura con Catalina. «No te muevas de ahí», le dijo con firmeza, pero intentando suavizar su tono para no asustarla más. «Voy para allá ahora mismo». 40 minutos más tarde, su Aston Martin negro atravesaba Madrid a toda velocidad, dirigiéndose hacia el aeropuerto. El cielo estaba negro como el café que acababa de tragarse, necesario para despejarse tras la llamada que había puesto su vida del revés. Mientras conducía, los recuerdos que había enterrado durante años emergían como fantasmas. Catalina riendo bajo el sol de Sevilla, sus manos manchadas de pintura, su cuello perfumado, las promesas susurradas en madrugadas que parecían eternas. Y luego, el final. Aquel día en que todo se derrumbó, cuando las fotografías llegaron a sus manos, las explicaciones de su madre. Carmen del Río, matriarca de una de las familias más poderosas de España, le había mostrado pruebas aparentemente irrefutables de la traición de Catalina. «No es digna de ti, hijo. Nunca lo fue». Ahora, 6 años después, una niña llamada Sofía ponía todo en cuestión. Durante el vuelo privado que lo llevaba hacia Sevilla, Álvaro permaneció con la mirada fija en la oscuridad del cielo, intentando prepararse para lo que encontraría. ¿Cómo sería esa niña? Sus ojos serían como los suyos. Tendría la sonrisa de Catalina, esa que tanto había amado. Y sobre todo, ¿por qué Catalina nunca le había dicho nada? Cuando el avión aterrizó en Sevilla, la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse en el horizonte. Álvaro tomó un taxi y le dio la dirección que Sofía le había proporcionado. Al llegar, se encontró frente a un edificio desgastado, con fachada desconchada y escalones gastados. Tan distinto a la vida de lujos que él llevaba. Subió las escaleras con el corazón latiendo desbocado, hasta detenerse ante una puerta con el número 3B. Respiró hondo y llamó. Durante unos segundos, solo hubo silencio. Luego, escuchó unos pasos pequeños acercándose a la puerta. «¿Quién es?», preguntó una vocecita desde el otro lado. «Soy Álvaro», respondió, sintiendo un nudo en la garganta.
Álvaro del Río. La puerta se abrió lentamente, revelando a una niña pequeña con ojos enormes, oscuros y profundos. Sus ojos y la boca de Catalina. Sofía Herrera se quedó inmóvil frente a Álvaro, con el pequeño cuerpo temblando ligeramente bajo un pijama desgastado de princesas. En su mano apretaba un teléfono móvil antiguo. Los ojos de la niña lo examinaron con una mezcla de miedo y esperanza que le atravesó el alma. «Pasé», susurró Sofía después de lo que pareció una eternidad. «Mamá está por ahí». Álvaro entró en el pequeño apartamento y la realidad lo golpeó con fuerza. El lugar, aunque limpio, evidenciaba una pobreza que contrastaba violentamente con sus propios lujos. Muebles desgastados, paredes con pintura desconchada y un silencio denso y pesado que presagiaba algo que no quería enfrentar. «¿Dónde está tu madre?», preguntó con voz controlada, intentando no transmitirle su creciente angustia a la niña. Sofía señaló hacia una pequeña habitación. Álvaro avanzó con pasos calculados, preparándose mentalmente para lo que podría encontrar. Cuando cruzó el umbral, el tiempo pareció detenerse. Allí, tendida sobre una cama estrecha, yacía Catalina Herrera. Estaba pálida, con el rostro demacrado y los pómulos marcados por la delgadez. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. «Mamá se desmayó», explicó Sofía con una madurez impropia de su edad. «Lleva sin despertar desde ayer. Intenté darle agua, pero no quiere». Álvaro se acercó a Catalina y le tomó el pulso. Era débil, pero constante. La observó detenidamente. La mujer que una vez había llenado sus días de color, ahora parecía un pálido reflejo de lo que fue. El cabello negro que antes caía en ondas perfectas sobre su espalda, ahora estaba recogido en una trenza deshecha. Sus manos, aquellas que creaban magia con pinceles y acuarelas, ahora mostraban callos y pequeñas heridas. «¿Está enferma?», preguntó a Sofía sin apartar la mirada de Catalina. «Siempre está cansada», respondió la niña. «Trabaja mucho cosiendo para las señoras ricas. A veces se queda dormida en la máquina». Álvaro sintió un nudo en la garganta. 6 años en los que él había acumulado una fortuna, mientras Catalina luchaba para sobrevivir cosiendo. 6 años en los que una niña, su hija, crecía sin conocerlo. «Vamos a llevarla al hospital», decidió, sacando su teléfono. «Sofía, ¿puedes traerme algo de ropa para tu madre? Y también necesito que preparemos una pequeña maleta para ti». Mientras la niña obedecía, Álvaro llamó a su asistente personal. En menos de 10 minutos, un equipo médico privado estaba en la puerta del apartamento. Con profesionalidad y eficiencia, trasladaron a Catalina a una camilla. Ella seguía inconsciente, ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor. En la ambulancia, Sofía se sentó junto a Álvaro, observándolo con una curiosidad que lo desconcertaba. La niña no parecía asustada de él, solo cautelosa, como un animal pequeño evaluando si debe confiar. «¿Eres de verdad mi papá?», preguntó finalmente, con la voz apenas audible sobre el ruido de la sirena. Álvaro sintió que algo se quebraba dentro de él. La pregunta, tan inocente y directa, le hacía enfrentarse a una realidad que hasta hace unas horas desconocía. Miró a la niña, buscando en su rostro las señales que confirmaran lo que ya sabía en su corazón. «Creo que sí», respondió con sinceridad. «Pero tu mamá y yo tenemos que hablar cuando despierte». Sofía asintió, como si aquella respuesta fuera suficiente por el momento. Luego, sin previo aviso, deslizó su pequeña mano en la de él. Álvaro la envolvió con sus dedos, sintiendo el calor de esa palma diminuta, el pulso acelerado, la confianza implícita en ese gesto. Al llegar al hospital privado, todo se desarrolló con la eficiencia que solo el dinero puede comprar. Catalina fue ingresada inmediatamente y un equipo de especialistas comenzó a atenderla. Deshidratación severa, anemia, agotamiento extremo. El diagnóstico preliminar pintaba el retrato de una mujer que había estado llevando su cuerpo al límite durante demasiado tiempo. Mientras esperaban en una sala privada, Sofía comenzó a quedarse dormida en el sillón. Álvaro la cubrió con su chaqueta, observando su rostro en reposo. Era un calco de Catalina, pero con sus cejas, su nariz, cada rasgo suyo que descubría en ella le provocaba una mezcla de orgullo,
y dolor profundo. «Tiene tus ojos», dijo una voz débil desde la puerta. Álvaro se giró bruscamente. Catalina estaba de pie, sostenida por una enfermera. Llevaba una bata de hospital que acentuaba su fragilidad, pero sus ojos mantenían ese brillo orgulloso que él recordaba tan bien. «Catalina», susurró, sintiendo que el mundo se reducía a ese punto, a ese momento. «¿Qué haces aquí, Álvaro?», preguntó ella con una mezcla de confusión y desafío. «¿Quién te ha llamado?». «Sofía», respondió simplemente. «Ella me llamó». El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que parecía tener masa propia. Catalina palideció aún más, si eso era posible, y sus ojos se desviaron hacia la pequeña figura dormida en el sillón. «Deberías volver a la cama», dijo Álvaro acercándose instintivamente para sostenerla. «No estás bien». Ella levantó una mano para detenerlo, estableciendo una barrera invisible entre ambos. «No necesito tu ayuda», respondió con la voz tensa. «Llevo 6 años sin ella. Puedo seguir así». A pesar de sus palabras, sus piernas flaquearon. La enfermera la sostuvo con más firmeza y le lanzó a Álvaro una mirada de advertencia. «Señora Herrera, debe descansar. Sus niveles están muy por debajo de lo normal». Catalina cedió finalmente, permitiendo que la ayudaran a sentarse en un sillón cercano, desde donde podía vigilar a Sofía. La niña seguía durmiendo, ajena a la tensión eléctrica que palpitaba entre sus padres. «¿Por qué ahora, Álvaro?», preguntó Catalina cuando la enfermera se retiró, dejándolos en una intimidad que dolía como una herida abierta. «¿Qué quieres de nosotras?». Él la miró intensamente, absorbiendo cada detalle de su rostro. A pesar del paso del tiempo y las evidentes marcas de sufrimiento, seguía siendo hermosa de una manera que le oprimía el pecho. «Nunca supe de ella», dijo con voz grave, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. «Nunca supe que estabas embarazada. Nunca supe nada, Catalina». Ella soltó una risa amarga que sonó como cristales rotos. «¿Esperas que crea eso? Te busqué, Álvaro. Fui a tu empresa cuando supe que estaba embarazada. Tus guardias de seguridad me echaron como si fuera basura». Cada palabra era como un latigazo. Álvaro apretó los puños intentando procesar lo que estaba escuchando. «¿Cuándo fue eso?», preguntó, repasando mentalmente los eventos de 6 años atrás. «¿Cuándo fuiste exactamente?». «3 semanas después de que desaparecieras de mi vida», respondió ella con los ojos fijos en Sofía. «Después de que me abandonaras sin una explicación, sin una palabra, como si lo nuestro nunca hubiera existido». Álvaro se acercó a la ventana, necesitando espacio para respirar. La ciudad de Sevilla se extendía bajo la luz de la mañana, ajena al drama que se desarrollaba en aquella habitación. Era marzo, y los naranjos comenzaban a florecer, igual que cuando la conoció. «Yo no desaparecí, Catalina», dijo finalmente, girándose para enfrentarla. «Tú me traicionaste. Vi las fotos». Fue el turno de ella de mostrar confusión. Sus cejas se juntaron y sus labios se entreabrieron en una expresión de genuina perplejidad. «¿Qué fotos?». «Las que mostraban tu aventura con ese pintor, Miguel Salgado». El nombre salió de su boca con desprecio, como veneno que por fin expulsaba. «Mi madre me las mostró. Estabas con él en su apartamento, en situaciones que no dejan lugar a dudas». Los ojos de Catalina se abrieron desmesuradamente y luego se entrecerraron con una ira que transformó su rostro. «¿Tu madre?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Carmen te mostró esas supuestas fotos». Álvaro asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda ante la expresión de Catalina. Había visto esa mirada antes, cuando alguien intentaba hacerle daño. Era una leona defendiendo su territorio. «Miguel Salgado era mi profesor en la facultad», explicó ella con cada palabra cuidadosamente articulada. «El día de esas fotos estaba en su apartamento porque organizaba una exposición para estudiantes. Había 15 personas más allí». «15, Álvaro. Tu madre eligió las fotos que te mostró». El mundo de Álvaro comenzó a tambalearse. 6 años de certezas, de resentimiento alimentado por una traición que ahora parecía fabricada, se desmoronaban como un castillo de naipes. «No», comenzó a decir, pero se detuvo. «Tú desapareciste después de eso. Te busqué y me dijeron que te habías ido con él a Barcelona». «¿Quién te dijo eso?».
preguntó Catalina, aunque por su tono ya conocía la respuesta. Mi madre, respondió él sintiendo un frío que le calaba hasta los huesos. Ella me dijo que te habías ido, que era mejor así. Catalina cerró los ojos como si le doliera físicamente lo que estaba escuchando. Tu madre me odiaba desde el principio. La hija de un profesor de universidad no era suficiente para el heredero del imperio del río, dijo con amargura. Después de que tus guardias me echaran, intenté escribirte cartas. Todas volvieron sin abrir. Entonces entendí que no me querías en tu vida, ni a mí ni a nuestra hija. Sofía se movió en el sillón, murmurando algo en sueños. Ambos la miraron sintiendo el peso de lo que habían perdido. Yo nunca, comenzó Álvaro, pero su voz se quebró. Se aclaró la garganta y continuó. Nunca recibí ninguna carta. Nunca supe que habías intentado contactarme. Y definitivamente, nunca supe que estabas embarazada. Sus miradas se encontraron a través de la habitación. 6 años de dolor, de malentendidos, de vidas separados cuando deberían haber estado juntos. Todo por la manipulación de Carmen del Río. No te creo, dijo finalmente Catalina, aunque su voz había perdido algo de firmeza. Es demasiado conveniente. Álvaro se acercó a ella lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. Se arrodilló frente a su sillón, sin tocarla, respetando la distancia que ella necesitaba. Mírame a los ojos, Catalina, le pidió con intensidad. Mírame y dime si estoy mintiendo. Catalina sostuvo la mirada de Álvaro durante lo que pareció una eternidad. Aquellos ojos oscuros que una vez habían sido su refugio, ahora la escrutaban con una intensidad casi dolorosa. Buscó en ellos algún rastro de engaño, alguna señal que le permitiera aferrarse al resentimiento que había alimentado durante 6 años, pero solo encontró dolor, confusión y una súplica silenciosa. «Tu madre», susurró finalmente, dejando que la realidad de lo sucedido comenzara a asentarse en su mente. Carmen nos separó deliberadamente. Álvaro asintió lentamente, con la mandíbula tan tensa que parecía a punto de romperse. Siempre supe que era capaz de manipular situaciones a su favor, pero esto... Se pasó una mano por el rostro, como intentando borrar el peso de la revelación. Esto es imperdonable. Un suave gemido interrumpió la conversación. Sofía se había despertado y los observaba con ojos somnolientos desde el sillón. La chaqueta de Álvaro, demasiado grande para ella, la envolvía como un capullo protector. «¿Mamá?», llamó con voz pequeña. «¿Estás mejor?». Catalina intentó sonreír, pero su expresión no alcanzó a ocultar el agotamiento y la confusión. «Estoy bien, cariño», respondió, extendiendo los brazos hacia su hija. Sofía se levantó y corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. Luego, para sorpresa de ambos adultos, extendió una mano hacia Álvaro, invitándolo a acercarse. «Gracias por ayudar a mamá», dijo con la sinceridad desarmante de la infancia. Álvaro sintió un nudo en la garganta. Tomó la pequeña mano de Sofía entre la suya, maravillándose ante la perfección de esos deditos que eran parte de él. «No tienes que agradecerme nada», respondió con voz ronca. «Cualquier cosa que necesites, siempre estaré ahí». La mirada de Catalina se ensombreció ante esas palabras. «Álvaro», dijo con tono de advertencia, «no hagas promesas que no puedas cumplir». No a ella. Él la miró directamente, con una determinación que no dejaba espacio a dudas. «No estoy haciendo promesas vacías, Catalina. Estoy declarando un hecho. Soy su padre. Y ahora que la he encontrado, que las he encontrado a ambas, no pienso desaparecer, nunca más». Un médico entró en la habitación, rompiendo la tensión del momento. Tras examinar a Catalina y revisar sus constantes, frunció el ceño con preocupación profesional. «Señora Herrera, su estado no es grave, pero sí preocupante», explicó. «Presenta un cuadro de anemia severa y agotamiento. Necesitará reposo absoluto durante al menos 2 semanas, una dieta específica y medicación». Catalina palideció ante la noticia. 2 semanas sin trabajar significaban 2 semanas sin ingresos, facturas sin pagar y posiblemente perder los encargos de costura que tenía pendientes. «No puedo permitirme descansar tanto tiempo», protestó débilmente. «Tengo compromisos, trabajo
Yo me ocuparé de todo, interrumpió Álvaro con firmeza. El dinero no es problema. Catalina le dirigió una mirada cargada de orgullo herido. No necesito tu caridad, Álvaro. No es caridad, respondió él manteniendo la calma. Es mi responsabilidad. No estuve ahí estos 5 años, no por elección propia, pero no estuve. Déjame estar ahora. El médico, percibiendo la tensión, se aclaró la garganta. Señora Herrera, independientemente de cómo resuelvan su situación, mi recomendación médica sigue en pie. Necesita descanso. Su cuerpo está al límite. Cuando el médico se retiró, Catalina observó a Sofía, que se había acurrucado a su lado en la cama. La niña parecía tan pequeña y vulnerable, y sin embargo, había tenido la presencia de ánimo para llamar a su padre cuando la situación lo requería. Un padre que no conocía, pero que, de alguna manera, había sabido que existía. ¿Cómo tenías el número de teléfono de tu padre?, preguntó suavemente acariciando el cabello de su hija. Sofía levantó la mirada con una expresión que mezclaba culpa y determinación. Lo encontré en tu caja especial, confesó, la que guardas bajo la cama. Vi su foto y un papel con su nombre y su número. Tú siempre miras esa caja cuando crees que estoy dormida. Catalina cerró los ojos, sintiendo una mezcla de vergüenza y sorpresa. Esa pequeña caja contenía los pocos recuerdos que se había permitido conservar de Álvaro, una fotografía de ambos en el parque de María Luisa, un pañuelo con sus iniciales y una tarjeta de visita que nunca había tenido el valor de destruir. Sofía, comenzó, sin saber exactamente qué decir. No te enfades, mamá, suplicó la niña. Tú siempre dices que él es bueno, aunque estés triste. Esas palabras golpearon a Álvaro con la fuerza de una confesión inesperada. Miró a Catalina con interrogación en sus ojos. ¿Le has hablado de mí? Catalina se mordió el labio inferior, un gesto que él recordaba tan bien. Era lo que hacía cuando se sentía acorralada, cuando la verdad la incomodaba. Sofía tenía derecho a saber quién era su padre, respondió finalmente. Nunca hablé mal de ti frente a ella. Nunca le dije que nos habías abandonado. Porque no lo hice, afirmó él con vehemencia. El silencio cayó entre ellos, cargado de verdades a medias, de heridas viejas y de un futuro incierto que comenzaba a dibujarse ante ellos. ¿Dónde vamos a ir, mamá?, preguntó Sofía, rompiendo el momento. ¿Volveremos a casa? Catalina intercambió una mirada con Álvaro, consciente de que su pequeño apartamento no era el lugar adecuado para recuperarse, pero la alternativa significaba depender de él, aceptar su ayuda, bajar la guardia que tanto le había costado construir. No podéis volver a ese lugar, dijo Álvaro como si hubiera leído sus pensamientos. He alquilado un apartamento en el centro. Es seguro, está completamente amueblado y tiene 2 habitaciones. Podéis quedaros allí mientras te recuperas. ¿Y tú dónde estarás?, preguntó Catalina con un tono que no lograba ocultar su preocupación. Me quedaré en un hotel cercano, respondió él. Estaré disponible para lo que necesitéis, pero respetaré tu espacio. No voy a presionarte, Catalina. Solo quiero ayudar. Ella lo miró largamente, evaluando sus opciones que en realidad eran escasas. Finalmente asintió de mala gana. Solo hasta que me recupere, acordó. Después decidiremos qué hacer. Álvaro sonrió por primera vez desde que llegó a Sevilla. Era una sonrisa cautelosa, apenas un fantasma de la que Catalina recordaba, pero era un comienzo. Es todo lo que pido, dijo suavemente. Por ahora. El apartamento que Álvaro había alquilado superaba con creces las expectativas de Catalina. Situado en un edificio histórico del barrio de Santa Cruz, con balcones de hierro forjado y suelos de mármol, era el tipo de lugar con el que ella solo podía soñar mientras cosía vestidos para las mujeres que habitaban esos espacios. Es demasiado, murmuró cuando el taxi se detuvo frente al edificio. Álvaro, que las había acompañado desde el hospital, la miró con una expresión que mezclaba culpa y determinación. Es lo mínimo que puedo ofrecer, respondió mientras ayudaba a Sofía a bajar del vehículo. Necesitas un lugar tranquilo para recuperarte. El interior era aún más impresionante. Techos altos con molduras, muebles elegantes pero cómodos, y una cocina que parecía sacada de una revista de decoración.
Lo más sorprendente, sin embargo, fue encontrar la nevera y la despensa completamente abastecidas. ¿Cuándo has tenido tiempo de organizar todo esto?, preguntó Catalina desconcertada ante la previsión de Álvaro. Hice algunas llamadas mientras dormías en el hospital, explicó él con sencillez. Mi asistente se encargó de los detalles. Sofía recorría el apartamento con los ojos brillantes de asombro. Para una niña que había crecido en un pequeño piso con goteras y paredes desconchadas, aquel lugar era como un palacio de cuento. «Mamá, ven a ver mi habitación», exclamó desde el pasillo. «Hay una cama enorme y muchos juguetes». Catalina siguió la voz de su hija hasta una habitación decorada en tonos suaves. En efecto, había juguetes cuidadosamente dispuestos en estanterías, libros infantiles y un pequeño escritorio con materiales de dibujo. Todo era nuevo, elegido con un cuidado que revelaba mucho más que una simple compra apresurada. «Álvaro», comenzó sintiendo un nudo en la garganta. «No digas nada», la interrumpió él con suavidad. «Solo quiero que sea feliz. Que ambas lo seáis». Esa noche, después de acostar a Sofía, Catalina salió al balcón. El aire de Sevilla en primavera estaba cargado de azahar y jazmín, una mezcla que siempre le había recordado a Álvaro. Lo sintió antes de verlo, una presencia silenciosa detrás de ella. «Pensé que te habías ido al hotel», dijo sin volverse. «Estaba a punto de irme», respondió él. «Solo quería asegurarme de que estabais cómodas». Catalina se giró para mirarlo. En la penumbra del balcón, iluminado únicamente por las luces de la calle, Álvaro parecía más vulnerable, menos el poderoso empresario y más el joven del que se había enamorado años atrás. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó, apoyándose en la barandilla. «Y no me digas que es tu responsabilidad. Va más allá de eso». Álvaro se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Porque durante 6 años he vivido con un vacío que ningún éxito, ninguna cantidad de dinero ha podido llenar», confesó con voz grave. «Porque desde que te vi de nuevo en ese hospital, siento que puedo respirar otra vez». Catalina cerró los ojos, intentando protegerse de la avalancha de emociones que esas palabras despertaban. «Éramos muy jóvenes», dijo finalmente. «Yo tenía 27 años, tú 30. Teníamos sueños tan distintos». «Nunca fueron tan distintos», replicó él. «Tú querías crear belleza, yo quería construir. Solo que tú usabas pinceles y yo usaba números y planos». Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo, sino cargado de recuerdos compartidos. «Tu madre tenía razón en una cosa», dijo Catalina después de un momento. «Yo no pertenecía a tu mundo. Nunca encajé con los del río. Mi mundo era donde tú estuvieras», respondió Álvaro con una intensidad que la sorprendió. «El resto era solo un escenario». El teléfono de Álvaro vibró en su bolsillo, rompiendo el momento. Él lo miró brevemente y luego volvió a guardarlo. «Es tarde», dijo Catalina repentinamente consciente de su propia fragilidad. «Deberías irte». Él asintió, respetando su decisión. «Vendré mañana», anunció no como una pregunta sino como una promesa. «Llevaré a Sofía al parque para que puedas descansar». Antes de que pudiera responder, Sofía apareció en el balcón, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. «No puedo dormir», murmuró frotándose los ojos. «La cama es muy grande». Álvaro intercambió una mirada con Catalina antes de arrodillarse frente a la niña. «¿Quieres que te cuente un cuento?», ofreció con ternura. «Mi padre solía contarme uno sobre una princesa muy valiente cuando yo no podía dormir». Sofía asintió, extendiendo su mano hacia él. Álvaro la tomó, sorprendido por la confianza que la niña depositaba en él. Miró a Catalina, buscando su aprobación. «Adelante», concedió ella con una sonrisa titubeante. «Pero nada de princesas en apuros. A Sofía le gustan las heroínas que se salvan solas». Álvaro sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. «En eso se parece a su madre», respondió, antes de seguir a la niña hacia el interior del apartamento. Durante las 2 semanas siguientes, una rutina inesperada se instaló en sus vidas. Cada mañana, Álvaro llegaba temprano con desayuno fresco, pan recién horneado, zumo de naranja natural y café de una cafetería cercana que recordaba que Catalina adoraba años atrás. Llevaba a Sofía al colegio,
La había inscrito en uno privado cercano, con la renuente aprobación de Catalina, y luego regresaba para asegurarse de que ella tomaba sus medicamentos y descansaba. Las tardes transcurrían con Álvaro trabajando desde el salón, mientras Catalina dormía o leía en su habitación. Cuando Sofía volvía del colegio, él la ayudaba con los deberes, y luego jugaban juntos hasta la hora de cenar. En esos momentos, Catalina los observaba desde la distancia, con una mezcla de gratitud y recelo que no lograba resolver. Esa tarde, mientras Álvaro preparaba la cena, otra sorpresa, cocinaba extraordinariamente bien. Catalina se sentó en un taburete alto de la cocina, observándolo en silencio. «Nunca pensé que te vería cocinando pasta casera», comentó finalmente. Él sonrió sin apartar la vista de la masa que estaba amasando. «Tomé clases en Italia hace un par de años», explicó. «Descubrí que cocinar me ayudaba a desconectar del trabajo». «Parece que te ha ido bien», dijo ella, mirando a su alrededor, refiriéndose a más que solo a la cocina. Álvaro detuvo sus movimientos y la miró directamente. «Profesionalmente sí», admitió. «Personalmente es otra historia». Sofía entró corriendo a la cocina, rompiendo el momento de intimidad. Llevaba un dibujo en las manos que extendió orgullosa hacia ellos. «Mira lo que hice en el cole», anunció con una sonrisa que mostraba el hueco de un diente recién caído. El dibujo mostraba 3 figuras, 2 adultos y una niña en medio, todos tomados de la mano frente a lo que parecía ser el apartamento donde estaban. «Mi familia», decía con letras infantiles en la parte superior. Catalina sintió que le faltaba el aire. Miró a Álvaro, que observaba el dibujo con una expresión indescifrable, mezcla de alegría y dolor contenido. «Es precioso, cariño», logró decir Catalina, acariciando el cabello de su hija. «¿Por qué no lo ponemos en la nevera?» Mientras Sofía colocaba su obra de arte con imanes, el teléfono de Álvaro sonó. Él miró la pantalla y frunció el ceño antes de atender. «Del Río», respondió con un tono profesional que contrastaba con la calidez doméstica del momento anterior. Conforme escuchaba, su expresión se fue tensando. Finalmente suspiró. «Entiendo. Estaré allí mañana a primera hora», dijo antes de colgar. Se volvió hacia Catalina, que lo miraba con curiosidad. «Tengo que volver a Madrid», explicó con evidente contrariedad. «Ha surgido un problema con un proyecto importante». «Por supuesto», respondió ella, intentando ignorar la punzada de decepción que sintió. «Tienes una empresa que dirigir». Sofía, que había estado escuchando, se acercó a Álvaro con expresión preocupada. «¿Vas a volver?», preguntó con voz pequeña. Él se arrodilló para quedar a su altura, tomando sus manitas entre las suyas. «Siempre voy a volver, Sofía», prometió con solemnidad. «Solo serán un par de días. Y os llamaré cada noche». La niña pareció aceptar esa respuesta y volvió a su tarea de decorar la nevera con más dibujos. Catalina, sin embargo, sentía un nudo de ansiedad formándose en su estómago. La partida de Álvaro, aunque temporal, le recordaba dolorosamente lo frágil que era su situación actual, lo dependientes que se habían vuelto de su presencia. Esa noche, después de acostar a Sofía, Catalina encontró a Álvaro en el balcón, contemplando la Giralda iluminada en la distancia. Se acercó silenciosamente, deteniéndose a su lado. «¿Estás preocupado por el viaje?», preguntó, notando la tensión en sus hombros. «Estoy preocupado por vosotras», admitió él, girándose para mirarla. «Por dejaros solas». Catalina sintió una oleada de calor ante su preocupación. «Sobrevivimos 5 años sin ti, Álvaro», le recordó, aunque sin la amargura que habría teñido esas palabras semanas atrás. «Podemos arreglárnoslas un par de días». Él asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. «He estado posponiendo esta conversación, pero antes de irme necesito decírtelo», dijo finalmente. «He investigado lo que pasó. Hablé con antiguos empleados de seguridad». Catalina se tensó anticipando lo que vendría. «Uno de ellos recordaba a una joven embarazada pidiendo verme», continuó Álvaro, con la voz cargada de rabia contenida. «Mi madre ordenó que te negaran el acceso y que nunca me mencionaran tu visita». «No debería sorprenderme», murmuró Catalina. «Carmen dejó muy claro desde el principio que yo no era lo suficientemente buena para su hijo». «Lo que hizo es imperdonable», dijo él,
apretando los puños. Nos robó 6 años, Catalina. Te dejó sola cuando más me necesitabas. Me privó de ver crecer a mi hija. Catalina percibió algo en su voz que iba más allá del enfado. Era un dolor crudo, visceral. ¿Has hablado con ella?, preguntó suavemente. Aún no, admitió Álvaro. Quería tener todas las pruebas primero y quería asegurarme de que vosotras estabais bien antes de enfrentarme a ella. Catalina le tocó el brazo, un gesto inconsciente de consuelo. El pasado no se puede cambiar, Álvaro, dijo con voz queda. Lo importante es lo que hagamos ahora. Él cubrió su mano con la suya, un contacto que envió escalofríos por la espalda de Catalina. Tienes razón, respondió, sus ojos fijos en los de ella. Y lo que quiero hacer ahora, lo que más deseo en el mundo, es recuperar a mi familia. Los 3 días que Álvaro estuvo en Madrid se sintieron extrañamente vacíos para Catalina. El apartamento, a pesar de su amplitud y comodidad, parecía más silencioso, como si la ausencia de él hubiera alterado el equilibrio que habían comenzado a construir. Sofía preguntaba constantemente por él, especialmente al anochecer, cuando solía contarle cuentos antes de dormir. Las videollamadas nocturnas ayudaban, pero no eran lo mismo. Catalina se sorprendió a sí misma extrañando no solo la ayuda práctica que Álvaro proporcionaba, sino su presencia, sus conversaciones, la forma en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. La tarde del tercer día, mientras Sofía dibujaba en la mesa del comedor, el timbre sonó. Catalina abrió la puerta, esperando encontrar a Álvaro, pero en su lugar había una mujer elegante de unos 60 años, con el cabello perfectamente peinado y una expresión severa que congeló la sangre de Catalina al instante. «Carmen», murmuró, reconociendo a la madre de Álvaro. «Catalina», respondió la mujer con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué inesperado reencuentro». Antes de que Catalina pudiera reaccionar, Sofía apareció a su lado, curiosa ante la visita. «¿Quién es, mamá?», preguntó observando a la elegante desconocida. Carmen del Río dirigió su mirada hacia la niña, y algo cambió en su expresión. Por un instante, la máscara de frialdad se agrietó, revelando una emoción que Catalina no pudo descifrar. «Tú debes ser Sofía», dijo Carmen con la voz ligeramente más suave. «Soy una amiga de tu madre». Catalina se interpuso instintivamente entre su hija y la mujer. «Sofía, cariño, ve a tu habitación un momento», pidió sin apartar la mirada de Carmen. «La señora y yo tenemos que hablar». La niña obedeció a regañadientes, lanzando una última mirada curiosa antes de desaparecer por el pasillo. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Catalina una vez a solas, sin invitar a Carmen a pasar. «No fue difícil», respondió la mujer con desdén. «Álvaro nunca ha sido discreto cuando se trata de sus impulsos». Catalina apretó los puños, luchando por mantener la calma. «Si has venido a insultarme, puedes marcharte ahora mismo». Carmen la estudió con una mirada calculadora. «He venido a ofrecerte un trato, Catalina», dijo finalmente. «Un cheque con la cantidad que consideres adecuada a cambio de que desaparezcas de la vida de mi hijo». Otra vez, la rabia encendió el pecho de Catalina como una llamarada. «¿Cómo te atreves?», siseó. «Después de todo lo que has hecho, después de separarnos durante 6 años, de negarle a Álvaro conocer a su hija». «Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo», respondió Carmen, sin una pizca de remordimiento. Álvaro tenía un futuro brillante por delante. No podía permitir que lo arruinara por un romance pasajero con una artista sin futuro. Un romance pasajero. Catalina soltó una risa amarga. Estábamos enamorados. Íbamos a casarnos. Carmen agitó una mano, como espantando un insecto molesto. «Fantasías juveniles», desestimó. Álvaro necesitaba una mujer a su altura, alguien que entendiera su posición, su responsabilidad con el apellido del Río. Catalina se irguió, enfrentando a la mujer que tanto daño le había causado. «Álvaro ya sabe lo que hiciste», dijo con firmeza. «Sabe que me impediste verlo, que escondiste mis cartas, que me alejaste de él cuando estaba embarazada». Por primera vez, un atisbo de preocupación cruzó el rostro de Carmen. «Mi hijo está confundido», respondió, recuperando rápidamente la compostura.
Siempre ha sido demasiado sentimental, pero eventualmente entrará en razón. Siempre lo hace. No esta vez, intervino una voz masculina desde la puerta del apartamento. Ambas mujeres se giraron sorprendidas. Álvaro estaba allí, con el rostro pálido de furia contenida y los ojos fijos en su madre. Álvaro, comenzó Carmen, cambiando instantáneamente su tono por uno meloso. No sabía que estarías aquí. Solo vine a conocer a la niña. Te escuché, madre, la interrumpió él con voz gélida. Cada palabra. ¿Un cheque? ¿De verdad creíste que Catalina aceptaría dinero para alejarme de mi hija otra vez? Carmen enderezó los hombros, adoptando una postura defensiva. Lo hice por tu bien, Álvaro. Eras joven, impulsivo. Esa chica no era adecuada para ti. Esa chica, respondió él acercándose a Catalina hasta situarse a su lado, es la madre de mi hija y la mujer que amo. Catalina lo miró sorprendida. No esperaba esa declaración tan abierta. Esto no es más que un capricho nostálgico, insistió Carmen. En unas semanas te aburrirás y... Vete, la cortó Álvaro. Vete ahora mismo, madre, y no vuelvas a acercarte a mi familia. Carmen los miró a ambos, evaluando la situación. Finalmente, con la dignidad de quien se retira de una batalla pero no de la guerra, dio media vuelta. Reflexiona, hijo, dijo desde el umbral. No cometas un error que lamentarás el resto de tu vida. Cuando la puerta se cerró tras ella, Catalina sintió que le faltaban las fuerzas. Álvaro la sostuvo por los hombros, guiándola hasta el sofá. ¿Estás bien?, preguntó Álvaro, arrodillándose frente a Catalina. Lamento que hayas tenido que enfrentarte a ella. Catalina asintió lentamente, procesando todo lo ocurrido. Volviste antes, observó, evitando hablar de Carmen. Terminé los asuntos pendientes y tomé el primer vuelo disponible, explicó él. Tenía un presentimiento. Sofía apareció en el salón, mirándolos con ojos cautelosos. ¿La señora enojada ya se fue?, preguntó acercándose a su madre. Álvaro intercambió una mirada con Catalina antes de atraer a la niña hacia sí. Sí, cariño, ya se fue, la tranquilizó, y no volverá a molestarnos. No me gustó cómo miraba a mamá, confesó Sofía abrazándose a él con confianza. Parecía que quería hacerla desaparecer. Una expresión sombría cruzó el rostro de Álvaro. Nadie va a hacer desaparecer a tu mamá, aseguró, acariciando el cabello de la niña. Te lo prometo. Esa noche, después de acostar a Sofía, que se había negado a dormir hasta que Álvaro le contó no uno, sino dos cuentos, él y Catalina se encontraron en el salón. La confrontación con Carmen había dejado un ambiente pesado, cargado de emociones no resueltas. Lo que le dijiste a tu madre, comenzó Catalina, sentada en el sofá con las piernas recogidas bajo ella. Sobre que me amas. ¿Lo dijiste solo para enfrentarla? Álvaro, que servía 2 copas de vino, se detuvo. La miró fijamente mientras caminaba hacia ella y le ofrecía una copa. 6 años, Catalina, dijo finalmente, sentándose a su lado. 6 años intentando olvidarte. Salí con otras mujeres, me enfoqué en mi trabajo, construí un imperio, y cada noche, al cerrar los ojos, era tu rostro lo que veía. Catalina bajó la mirada hacia su copa, observando el líquido granate que oscilaba suavemente. Yo también lo intenté, confesó en voz baja. Hubo un hombre, un compañero de trabajo, que me pretendió durante meses. Era bueno, cariñoso con Sofía, pero no podía. Simplemente no podía. ¿Por qué?, preguntó él, aunque algo en su mirada sugería que ya conocía la respuesta. Porque no eras tú, respondió ella con sencillez. Porque por mucho que intentaba odiarte, por mucho que me convencía de que me habías abandonado, una parte de mí seguía esperándote. Álvaro dejó su copa en la mesa y tomó las manos de Catalina entre las suyas. Cuando recibí la llamada de Sofía, sentí terror, confesó, pero también sentí que el universo me estaba dando una segunda oportunidad que no merecía. Ella lo miró, permitiéndose por primera vez en semanas ver realmente al hombre en que se había convertido, más maduro, con pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos, pero con la misma mirada intensa que la había cautivado años atrás. Carmen tenía razón en una cosa, dijo Catalina. Nuestros mundos son muy diferentes, Álvaro. Tú eres un empresario exitoso.
yo una costurera que apenas llega a fin de mes. ¿Cómo podría funcionar? Nuestros mundos solo son diferentes porque nos obligaron a separarlos, respondió él con vehemencia. Yo nunca quise ser el hombre que mi madre esperaba. Quería construir algo por mí mismo, sí, pero quería hacerlo contigo a mi lado. Y ahora con Sofía, se interrumpió como si las palabras no fueran suficientes. En un gesto que sorprendió a ambos, Catalina se inclinó y posó suavemente sus labios sobre los de él. Fue un beso breve, casi tímido, pero cargado de significado. «Tengo miedo», susurró ella al separarse. «Miedo de confiar, de creer que esto puede funcionar, de que un día despiertes y te des cuenta de que no somos lo que quieres». Álvaro acunó su rostro entre sus manos. «Catalina Herrera», dijo con solemnidad, «eres exactamente lo que quiero, lo que siempre he querido. Tú y Sofía sois mi hogar, mi familia». Esta vez fue él quien la besó, con una ternura que hacía eco de su primer beso tantos años atrás. Cuando se separaron, Catalina vio que él sonreía. «¿Qué?», preguntó contagiada por su sonrisa. «Estaba recordando la primera vez que te besé», explicó, acariciando su mejilla. «En el parque de María Luisa, junto a la Fuente de los Leones. Yo llevaba un vestido azul», recordó ella cerrando los ojos ante el recuerdo. «Y tú estabas tan nervioso que casi caes al estanque». Rieron juntos, y en ese momento Catalina sintió que algo sellado dentro de ella comenzaba a abrirse, como una flor que finalmente encuentra la luz después de un largo invierno. «Necesito tiempo, Álvaro», dijo, recuperando la seriedad. «No podemos simplemente fingir que esos 6 años no existieron. Todo el tiempo que necesites», aseguró él. «No voy a presionarte. Solo quiero estar cerca, ser parte de vuestras vidas». Catalina asintió, agradecida por su comprensión. «Mientras tanto», continuó él, «he estado pensando. El contrato de alquiler de este apartamento es por 6 meses. Podéis quedaros aquí, tú y Sofía, sin ningún compromiso. Yo seguiré en el hotel, visitándoos cuando me lo permitas». «Es demasiado generoso», protestó ella. «No es generosidad», respondió él con firmeza. «Es lo mínimo que puedo hacer por mi hija. Y por ti». El sonido de unos pasitos interrumpió su conversación. Sofía apareció en el umbral del salón, con su peluche favorito apretado contra el pecho. «No puedo dormir», anunció frotándose los ojos. «Tuve una pesadilla con la señora enojada». Álvaro y Catalina intercambiaron una mirada de preocupación. Él abrió los brazos y Sofía corrió hacia ellos, acurrucándose en su regazo. «¿Sabes qué?», dijo Álvaro abrazándola. «Cuando yo tenía pesadillas, mi abuela me hacía chocolate caliente. ¿Te apetece?». La niña asintió con entusiasmo. Catalina los observó dirigirse a la cocina, sintiendo una mezcla agridulce de alegría y temor, porque a pesar de sus dudas, a pesar de las heridas del pasado, no podía negar lo evidente. Se estaban convirtiendo en una familia. Con la llegada de junio, el calor de Sevilla se intensificó, transformando las tardes en largas siestas y las noches en momentos de deliciosa frescura. Durante el mes que había transcurrido desde la visita de Carmen, una nueva normalidad se había instalado en sus vidas. Álvaro había mantenido su promesa de darle espacio a Catalina, quedándose en el hotel, pero visitándolos diariamente. Se había convertido en una constante, una presencia fiable que aparecía cada mañana con desayuno, llevaba a Sofía al colegio y regresaba por las tardes para compartir la cena y acostar a la niña. Catalina, por su parte, había comenzado a recuperar su independencia. A medida que su salud mejoraba, había retomado algunos encargos de costura, aunque ahora los realizaba desde el confort del apartamento. También había iniciado clases de arte para niños en un centro cultural cercano, redescubriendo la pasión por la pintura que había abandonado años atrás. Esa tarde, mientras Sofía participaba en una fiesta de cumpleaños, Álvaro propuso a Catalina dar un paseo por el barrio de Santa Cruz. Caminaron por las callejuelas estrechas, bajo los naranjos en flor, con un silencio cómodo entre ellos. «¿Recuerdas aquel café?», señaló él hacia un pequeño establecimiento con mesas en la acera. «Allí estudiabas para tus exámenes de historia del arte». Catalina sonrió, sorprendida de que recordara ese detalle.
Y tú fingías leer el periódico mientras en realidad me observabas por encima de las páginas, completó ella, dejando que los recuerdos fluyeran libremente. Era un pésimo espía, admitió Álvaro riendo. Pero es que no podía dejar de mirarte. La forma en que fruncías el ceño cuando te concentrabas o cómo mordías el lápiz. Se detuvieron frente a una pequeña plaza con una fuente central. El sonido del agua creaba una melodía relajante en medio del calor de la tarde. Este lugar me recuerda a nuestro primer encuentro, dijo ella, sentándose en el borde de la fuente. Aunque fue en el Alcázar, no aquí. Tú estabas dibujando los jardines, recordó él, sentándose a su lado. Yo me acerqué con la excusa más tonta del mundo. Disculpe, ¿sabe dónde queda el patio de las doncellas? Imitó ella su voz, riendo. Como si no hubieras estado allí 1000 veces antes. Ambos rieron, compartiendo el recuerdo de ese primer encuentro que había cambiado sus vidas. Nunca te pregunté, comenzó Catalina, mirando el agua que caía en la fuente. ¿Por qué no te casaste? En estos 6 años, quiero decir. Álvaro la miró con intensidad. Hubo alguien, admitió con honestidad. Victoria Mendoza, hija de un socio. La relación duró casi 1 año. Llegamos a hablar de matrimonio. Catalina sintió un pinchazo de celos que intentó disimular. ¿Qué pasó? Una noche, durante una cena de compromiso que nuestras familias habían organizado, ella me miró y dijo, «No me amas, Álvaro. Nunca me amarás como la amaste a ella», relató él con la mirada perdida en sus recuerdos. Tenía razón. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de posibilidades no exploradas. «¿Sabes qué es lo que más me dolió durante todos estos años?», preguntó Catalina finalmente. «No fue la falta de ayuda económica, no fue criar a Sofía sola, fue pensar que no te importábamos lo suficiente como para buscarnos. Y a mí me destrozaba creer que me habías traicionado y abandonado por otro», respondió él, tomando suavemente su mano. «Mi madre nos robó años que nunca podremos recuperar, Catalina. Pero tenemos el ahora, y el mañana, si tú quieres». Ella entrelazó sus dedos con los de él, permitiéndose ese pequeño acto de intimidad. «¿Recuerdas los planes que hacíamos?», preguntó con nostalgia. «Una casa junto al mar, un estudio para mí, un despacho para ti y una habitación llena de libros», completó él, «con un sofá enorme donde pudiéramos leer juntos». «Parece de otra vida», murmuró Catalina. Álvaro se acercó más a ella, hasta que sus hombros se tocaron. «No tiene por qué ser solo un recuerdo», dijo con suavidad. «Podemos construir ese sueño, Catalina, ahora con Sofía». Ella lo miró, permitiéndose vislumbrar esa posibilidad. La idea de un futuro juntos, que antes parecía tan lejana, ahora brillaba como una promesa tangible. «¿Qué pasará con tu madre?», preguntó expresando uno de sus mayores temores. «No se rendirá fácilmente». El rostro de Álvaro se endureció levemente. «He cortado lazos con ella, Catalina», confesó. «Le he dejado claro que si no puede respetaros a ti y a Sofía, no tendrá lugar en mi vida». «Es tu madre», protestó ella, sorprendida por la firmeza de su decisión. «Y vosotras sois mi familia», respondió él sin dudarlo. «Mi primera lealtad está con vosotras ahora». El teléfono de Catalina sonó interrumpiendo el momento. Era la madre de la amiga de Sofía, avisando que la fiesta estaba terminando. «Deberíamos ir a recogerla», dijo, guardando el teléfono. Álvaro asintió, poniéndose de pie y ofreciéndole su mano para ayudarla a levantarse. Cuando ella la tomó, él la retuvo un momento más de lo necesario. «Catalina», dijo con voz grave, «hay algo que necesito preguntarte». Ella sintió que su corazón se aceleraba ante la seriedad de su tono. «Sí, he estado posponiendo un viaje importante a Madrid», explicó. «Necesito estar allí al menos 1 semana. Y me preguntaba si vosotras querríais venir conmigo». Madrid los recibió con un cielo despejado y una brisa fresca que contrastaba con el calor sofocante de Sevilla. Desde la ventanilla del coche que los trasladaba desde el aeropuerto, Sofía observaba maravillada los edificios y monumentos, señalando con entusiasmo cada detalle que llamaba su atención. «¿Es aquí donde vives, papá?», preguntó la niña, usando por primera vez esa palabra para dirigirse a Álvaro. Él intercambió una mirada emocionada con Catalina antes de responder. «Sí, cariño.
Aquí es donde vivo, confirmó intentando controlar el temblor en su voz. Y ahora os lo mostraré todo. El apartamento de Álvaro ocupaba la planta superior de un edificio elegante en el barrio de Salamanca. Al entrar, Catalina contuvo la respiración. El espacio era impresionante. Amplios ventanales, techos altos y una decoración minimalista pero cálida que no esperaba del empresario frío que todos describían. «Es precioso», comentó, recorriendo con la mirada el salón principal. «Y está vacío», respondió él observándola. «Nunca he pasado mucho tiempo aquí, siempre trabajando, siempre viajando». Sofía corrió por el apartamento, explorando cada rincón con la curiosidad insaciable de sus 5 años. Se detuvo frente a una pared cubierta de fotografías enmarcadas. «Mamá, ven a ver», llamó con excitación. «Hay fotos tuyas». Catalina se acercó sorprendida. En efecto, entre fotografías de paisajes y algunas imágenes familiares, había 3 retratos de ella, uno pintando en el parque, otro riendo en una cafetería, y el tercero dormida en un sofá con un libro sobre el pecho. «Las conservé», explicó Álvaro, que se había acercado silenciosamente. No podía deshacerme de ellas, aunque cada vez que las miraba, dolía. Catalina tocó suavemente una de las fotografías, conmovida por ese pequeño acto de lealtad al recuerdo de lo que habían sido. Esa tarde, mientras Sofía descansaba de la excitación del viaje con una siesta, Álvaro mostró a Catalina el resto del apartamento. La llevó hasta una habitación al final del pasillo que, para su sorpresa, estaba completamente vacía salvo por un caballete y una caja de acuarelas nuevas. «Pensé que tal vez querrías pintar durante vuestra estancia», dijo él con cierta timidez. «Sé que abandonaste el arte cuando Sofía nació, pero siempre fue tu pasión». Catalina tocó el caballete, sintiendo la textura de la madera bajo sus dedos. Era un gesto tan considerado, tan íntimo en su conocimiento de ella, que sintió un nudo en la garganta. «Gracias», murmuró, incapaz de expresar todo lo que sentía en ese momento. Durante los días siguientes establecieron una rutina. Álvaro trabajaba por las mañanas mientras Catalina y Sofía exploraban Madrid. Por las tardes, él se unía a ellas y juntos visitaban parques, museos y exposiciones. Por las noches, después de acostar a Sofía, compartían una copa de vino en la terraza, conversando hasta altas horas de la madrugada, redescubriéndose mutuamente. El cuarto día, mientras desayunaban, Álvaro les propuso una sorpresa. «Me gustaría llevaros a un lugar especial», anunció con una sonrisa enigmática. «Es un poco lejos, a las afueras de Madrid. Podríamos pasar allí el fin de semana». Catalina lo miró con curiosidad. «¿Qué lugar es ese?» «Una sorpresa», insistió él. «Solo confía en mí». Tras 2 horas de viaje, llegaron a una zona residencial en las afueras de la ciudad. El coche se detuvo frente a una casa de piedra rodeada de árboles, con un jardín bien cuidado y una pérgola cubierta de bugambillas. «¿De quién es esta casa?», preguntó Catalina mientras bajaban del vehículo. Álvaro tomó a Sofía en brazos y extendió su mano libre hacia Catalina. «Mía», respondió simplemente. «O mejor dicho, nuestra, si algún día decidieras aceptarla». Entraron en la casa y Catalina quedó maravillada. Era exactamente como la habían imaginado en sus conversaciones de juventud. Espacios abiertos, mucha luz natural y una biblioteca que ocupaba toda una pared del salón con el sofá enorme que habían soñado. «La compré hace 3 años», explicó Álvaro mientras Sofía corría a explorar. «Después de visitar esta casa, supe que era exactamente lo que habíamos planeado. La reforma, la decoración, todo lo hice pensando en lo que tú hubieras elegido». «Pero creías que te había traicionado», dijo Catalina confundida. «¿Por qué construir nuestro sueño?». Álvaro la miró con intensidad. «Porque una parte de mí nunca creyó realmente que me hubieras traicionado», confesó. «Una parte de mí seguía esperando, seguía creyendo que había algo más, que algún día volverías». Catalina recorrió el salón, tocando los muebles, las paredes, sintiendo la solidez de ese sueño materializado. En el centro de la estancia había un piano de cola negro. «¿Aprendiste a tocar?», preguntó recordando que era uno de sus deseos compartidos. Álvaro negó con la cabeza. «Lo compré para ti», explicó.
Siempre dijiste que querías aprender. Catalina se sentó en el banquillo, pasando sus dedos por las teclas sin presionarlas. Sentía una emoción abrumadora ante todos esos detalles que demostraban que, a pesar de la separación, a pesar del dolor, Álvaro nunca había dejado de amarla. La casa tiene 5 dormitorios, continuó él. El principal da al jardín trasero como siempre quisiste, y hay una habitación junto a la biblioteca que pensé que podría ser un estudio para ti. La construiste para nosotros, murmuró ella, asimilando la magnitud de ese gesto. Incluso cuando creías que nunca vendríamos. Álvaro se acercó a ella, arrodillándose para quedar a su altura, mientras seguía sentada en el banquillo del piano. La construí para mantener viva la esperanza, dijo con voz grave. Para no olvidar quién era yo cuando estaba contigo, para recordar que más allá del empresario que todos temen, estaba el hombre que tú amaste una vez. Pasaron el fin de semana en la casa, llenándola por primera vez con risas, conversaciones y la energía inagotable de Sofía. La niña se había enamorado del lugar al instante, especialmente del jardín trasero, donde un viejo roble sostenía un columpio que Álvaro había instalado pensando en los hijos que algún día esperaba tener. El domingo por la tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Catalina encontró a Álvaro en la terraza, contemplando el horizonte con expresión pensativa. Se sentó a su lado en silencio, disfrutando de la brisa que mecía suavemente las ramas de los árboles. «Tengo algo que confesarte», dijo él después de un momento, girándose para mirarla. «Algo que nunca te dije». Ella lo observó con curiosidad, notando la tensión repentina en sus hombros. «¿Qué es?» Álvaro respiró hondo antes de hablar. «La noche antes de que todo se derrumbara, antes de que mi madre me mostrara esas fotografías, había tomado una decisión», comenzó, con la voz cargada de emoción. «Había comprado un anillo. Iba a pedirte que te casaras conmigo». Catalina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. De todas las confesiones posibles, esa era la que menos esperaba. «Un anillo», repitió en un susurro. Él asintió, metiendo la mano en el bolsillo de su pantalón. «Este anillo», dijo, mostrándole una pequeña caja de terciopelo azul. «Lo he guardado todos estos años». Con manos temblorosas, abrió la caja. En su interior, descansaba un anillo de platino con un solitario discreto pero brillante, exactamente el tipo de joya que ella hubiera elegido para sí misma. «Es precioso», murmuró sin atreverse a tocarlo. «Iba a llevarte a la playa», continuó Álvaro con la mirada fija en el anillo. «A esa pequeña cala en Cádiz donde pasamos nuestro primer fin de semana juntos. Tenía todo planeado, la cena al atardecer, las velas en la arena». Catalina cerró los ojos, permitiéndose imaginar cómo habría sido ese momento, cómo habría cambiado sus vidas si hubiera ocurrido. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó finalmente. Álvaro cerró la caja y la guardó nuevamente en su bolsillo. «Porque quiero que entiendas lo mucho que significabas para mí entonces». «Y lo mucho que significas para mí ahora», respondió con sencillez. «No es una propuesta, Catalina. Sé que es demasiado pronto, que aún estamos reconstruyendo lo que teníamos. Solo quería que supieras que mi amor por ti nunca fue pasajero, nunca fue un capricho como mi madre quiso hacerte creer». Catalina sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era dolor, sino la última barrera de desconfianza que había mantenido alrededor de su corazón. «Iba a decirte que sí», confesó con voz temblorosa. «Si me lo hubieras pedido entonces, habría dicho que sí sin dudarlo». Los ojos de Álvaro brillaron con emoción contenida. «¿Y ahora?», preguntó, con una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué dirías ahora, Catalina?». Ella extendió su mano, acariciando suavemente su mejilla. «Diría que el pasado no puede cambiarse», respondió con suavidad, «pero que el futuro está aún por escribirse, y que tal vez podríamos escribirlo juntos esta vez». Él tomó su mano y la besó con reverencia. «Es todo lo que necesito escuchar», susurró contra su piel. Un grito de alegría interrumpió el momento. Sofía había despertado y los observaba desde la puerta de la terraza, con el pelo revuelto y una sonrisa radiante. «Lo sabía», exclamó corriendo hacia ellos. «Sabía que mamá y tú eran como en los cuentos».
Álvaro la levantó en brazos, riendo ante su entusiasmo. —¿Cómo en los cuentos? —preguntó divertido. —Sí —afirmó la niña con convicción—, como cuando el príncipe y la princesa se reencuentran después de estar separados por un hechizo malo. Catalina y Álvaro intercambiaron una mirada cómplice. La analogía infantil de Sofía no estaba tan lejos de la realidad. —¿Y vivieron felices para siempre? —preguntó Álvaro siguiendo el juego. Sofía lo miró como si la respuesta fuera obvia. —Claro que sí —respondió—, pero primero tienen que darse un beso. Así es como se rompen todos los hechizos. Ambos adultos rieron ante la lógica irrefutable de los cuentos de hadas. Álvaro miró a Catalina con una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella asintió imperceptiblemente, y él se inclinó para besarla suavemente. Un beso casto pero cargado de promesas, con Sofía aún en sus brazos completando el círculo familiar. —¿Ves? —dijo la niña cuando se separaron. Hechizo roto. El resto del día transcurrió en una atmósfera de felicidad tranquila. Cenaron en el jardín, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Sofía se quedó dormida en el regazo de Álvaro mientras les contaba historias de cuando era pequeño. Con cuidado de no despertarla, la llevaron a su habitación y la arroparon juntos, un acto cotidiano que para ellos estaba cargado de significado. Cuando salieron al pasillo, Álvaro tomó la mano de Catalina. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo, guiándola hacia una puerta al final del corredor. Al abrirla, Catalina contuvo el aliento. Era un estudio de arte completamente equipado, con luz natural, caballetes, lienzos en blanco y todos los materiales que un artista podría desear. «Lo preparé esta mañana, mientras tú y Sofía explorabais el jardín», explicó Álvaro. «Quería que fuera una sorpresa». Catalina recorrió la habitación tocando los pinceles, oliendo el aroma a óleo y trementina que tanto había echado de menos. «Es perfecto», murmuró emocionada. «Pero no puedo aceptarlo, Álvaro. Es demasiado». «No es un regalo», aclaró él acercándose. «Es una invitación. Una invitación a que vuelvas a pintar, a que recuperes esa parte de ti que tuviste que abandonar para sobrevivir». Ella lo miró, conmovida por su comprensión, por la forma en que parecía ver todas las piezas rotas dentro de ella y querer ayudarla a recomponerlas. «¿Y si ya no sé cómo?», preguntó con voz pequeña. «Han pasado tantos años». Álvaro tomó un pincel y lo colocó en su mano, cerrando sus dedos alrededor de él. «El talento no desaparece, Catalina», dijo con convicción. «Solo duerme esperando el momento adecuado para despertar». Esa noche, por primera vez en 6 años, Catalina soñó con colores, con lienzos blancos esperando ser llenados, con la sensación de un pincel deslizándose sobre la tela, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. El regreso a Sevilla trajo consigo una sensación de cambio inminente. El apartamento que antes parecía un refugio temporal, ahora se sentía como un espacio de transición, un puente entre su pasado de separación y un futuro que comenzaban a vislumbrar juntos. Durante las semanas siguientes, Álvaro viajaba constantemente entre Madrid y Sevilla, dividiendo su tiempo entre sus responsabilidades empresariales y su recién encontrada familia. Cada vez que regresaba, era como si nunca se hubiera ido. Se deslizaba perfectamente en la rutina que habían establecido, cocinando cenas, ayudando a Sofía con sus tareas, compartiendo las noches con Catalina en largas conversaciones bajo las estrellas. Una tarde, mientras Catalina organizaba el armario de Sofía, encontró la caja donde guardaba los recuerdos de Álvaro. La abrió con manos temblorosas, contemplando esos pequeños tesoros que había conservado durante los años de separación. La fotografía en el parque, el pañuelo con sus iniciales, la tarjeta de visita. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Álvaro desde la puerta, sorprendiéndola. Catalina no intentó esconder la caja. En cambio, le hizo un gesto para que se acercara. «Los restos del naufragio», respondió con una sonrisa melancólica. «Todo lo que me permití conservar de ti». Él se sentó a su lado en la cama, observando el contenido de la caja con emoción contenida. «No sabía que habías guardado esto», dijo, tomando el pañuelo de seda que le había regalado en su primer aniversario. «Intenté deshacerme de todo muchas veces», confesó ella, «pero nunca pude.
Era como si al hacerlo estuviera aceptando que lo nuestro nunca había existido. Álvaro sacó algo de su bolsillo, una pequeña concha marina, blanqueada por el sol y el tiempo. Yo también guardé recuerdos, dijo mostrándosela. Esta concha de aquella playa en Cádiz la llevaba siempre conmigo, como un talismán. Catalina la tomó entre sus dedos, recordando ese fin de semana perfecto, cómo habían recogido conchas juntos al amanecer, con los pies hundidos en la arena húmeda. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños, murmuró perdida en los recuerdos. Aún podemos soñar, Catalina, respondió él con intensidad, quizás de manera diferente, más madura, más realista, pero aún podemos construir una vida juntos. Ella lo miró, absorbiendo la determinación en sus ojos, la sinceridad en su voz. ¿Cómo sería esa vida?, preguntó suavemente. ¿Cómo lo imaginas, Álvaro? Él tomó sus manos entre las suyas, como si el contacto le ayudara a organizar sus pensamientos. Imagino despertarnos juntos cada mañana. Comenzó con la voz cargada de emoción, ver crecer a Sofía, quizás darle hermanos. Imagino la casa de las afueras, con tu estudio lleno de cuadros, con la biblioteca que siempre soñamos. Imagino construir algo juntos, no solo una familia, sino proyectos compartidos. ¿Qué tipo de proyectos?, preguntó ella, intrigada. He estado pensando, respondió él con un brillo especial en la mirada. ¿Recuerdas tu sueño de crear una escuela de arte para niños de barrios desfavorecidos? Podríamos hacerlo realidad. Tengo recursos. Tú tienes el talento y la visión. Catalina lo miró sorprendida. Era un sueño que había compartido con él años atrás. Una noche de confesiones bajo las estrellas de Sevilla. ¿Lo recuerdas?, preguntó conmovida. Recuerdo cada sueño que compartimos, Catalina, respondió con sencillez. Cada promesa, cada plan que hicimos. Un ruido en la entrada interrumpió su conversación. La niñera que cuidaba a Sofía mientras Álvaro y Catalina salían a cenar había llegado. Deberíamos prepararnos, dijo ella, guardando cuidadosamente la caja de recuerdos. La cena fue en un pequeño restaurante junto al Guadalquivir, uno de esos lugares íntimos donde la luz de las velas creaba sombras danzantes en las paredes encaladas. Álvaro había reservado la mesa más apartada con vistas al río y a la Torre del Oro, iluminada en la distancia. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo él después de que le sirvieran el postre. «Y antes de que te alarmes, no es una propuesta de matrimonio. Aún no». Catalina sonrió intrigada por su tono a medias nervioso, a medias solemne. «Te escucho. El contrato de alquiler del apartamento termina el mes que viene», explicó. «Y me preguntaba si tú y Sofía consideraríais venir a vivir conmigo a Madrid». Ella lo miró sorprendida, no por la propuesta en sí, que de alguna manera había estado flotando entre ellos sin ser pronunciada, sino por lo que implicaba, un compromiso real, un paso que cambiaría sus vidas definitivamente. «Es un gran paso, Álvaro», respondió finalmente. «Lo sé», asintió él, «y entiendo si necesitas tiempo para pensarlo. La casa es grande, podrías tener tu propio espacio. Sofía tendría el jardín que tanto le gusta, y hay excelentes colegios en la zona». Catalina tomó un sorbo de vino, organizando sus pensamientos. «¿Qué pasaría con mi trabajo aquí, con las clases de arte que estoy dando?» «Podría seguir enseñando en Madrid», respondió él rápidamente, como si hubiera anticipado esa pregunta. «O podríamos empezar a trabajar en ese proyecto de la escuela de arte. Sería tuyo, Catalina. Yo solo aportaría el capital inicial». Ella asintió, considerando la idea. La perspectiva de retomar completamente su carrera artística, de enseñar a niños, de crear algo propio, era tremendamente tentadora. «¿Y qué pasaría con nosotros?», preguntó finalmente, llegando al núcleo de su inquietud. «¿Qué seríamos, Álvaro? ¿Compañeros de casa? ¿Amigos con una hija en común?» Él extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Seríamos lo que tú quieras que seamos», respondió con sinceridad. «A tu ritmo, sin presiones. Solo sé que quiero estar cerca de vosotras, formar parte de vuestra vida diaria, no solo ser un visitante en ella». Catalina guardó silencio, sopesando la propuesta, imaginando cómo sería esa nueva vida en Madrid,
tan diferente a todo lo que había conocido en los últimos años. ¿Puedo pensarlo?, pidió finalmente. Es una decisión importante, especialmente para Sofía. Necesito estar segura. Por supuesto, asintió él comprensivo. Tómate el tiempo que necesites. Mientras regresaban al apartamento, caminando lentamente bajo la luz de las farolas, Catalina se permitió imaginarse a sí misma en esa casa a las afueras de Madrid. Veía a Sofía corriendo por el jardín, a ella misma pintando en su estudio, a Álvaro trabajando en la biblioteca. Veía cenas compartidas, risas, quizás más niños en el futuro, una vida que antes parecía un sueño imposible y que ahora estaba al alcance de su mano. Al llegar al apartamento, encontraron a Sofía dormida en el sofá, con un libro de cuentos abierto sobre su pecho. La niñera les explicó que la pequeña había insistido en esperar a que volvieran, aunque finalmente el sueño la había vencido. Mientras Álvaro llevaba a Sofía a su habitación, Catalina se detuvo frente a la ventana del salón. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer diferente a la que había sido hace apenas unos meses. Más fuerte, más confiada, con un brillo en los ojos que había olvidado que existía. Y supo entonces que ya había tomado su decisión. La mudanza a Madrid se realizó a finales de agosto, justo antes del inicio del curso escolar. El apartamento en Sevilla quedó vacío de sus pertenencias, pero no de los recuerdos que habían construido allí durante esos meses de reencuentro y sanación. Sofía se adaptó a su nueva vida con la facilidad propia de la infancia. El amplio jardín de la casa se convirtió rápidamente en su reino particular, donde pasaba horas jugando bajo la sombra del roble o ayudando a Álvaro a plantar flores en los parterres. El nuevo colegio la recibió con los brazos abiertos y pronto hizo amigos entre sus compañeros. Para Catalina, la transición fue más compleja. Madrid representaba el mundo de Álvaro, un universo de elegancia y poder al que nunca había pertenecido. Durante las primeras semanas se sentía como una intrusa en ese entorno, insegura de su lugar en la vida que estaban construyendo juntos. No ayudó que, apenas una semana después de instalarse, recibieran una invitación para una gala benéfica organizada por la Cámara de Comercio. Era un evento importante en el mundo empresarial de Álvaro, y su presencia era prácticamente obligatoria. «No tienes que venir si no quieres», le aseguró él mientras desayunaban en la terraza. «Entenderé perfectamente si prefieres quedarte en casa». Catalina sostuvo la taza de café entre sus manos, pensativa. «¿Prefieres que no vaya?», preguntó finalmente. «¿Te avergüenzas de mí?». Álvaro la miró sorprendido, casi dolido por la pregunta. «¿Cómo puedes pensar eso?», respondió tomando su mano. «Me sentiría honrado de entrar a ese salón contigo del brazo. Solo quiero protegerte de un mundo que puede ser cruel y superficial». «No necesito protección, Álvaro», dijo ella con determinación. «He sobrevivido a cosas peores que una sala llena de ricos pretenciosos». Él sonrió ante su fiereza. «En ese caso, será mejor que busquemos algo adecuado para la ocasión», propuso. «La gala es este sábado». La búsqueda del vestido perfecto llevó a Catalina a enfrentarse directamente con las inseguridades que había estado evitando. Ninguna de las tiendas exclusivas que visitaron parecía tener algo que la hiciera sentir como ella misma. Todo era demasiado ostentoso, demasiado artificial. Al tercer día de búsqueda infructuosa, regresó a casa desanimada. Se encerró en su estudio, el espacio que Álvaro había preparado para ella y que poco a poco estaba llenando de vida y color. Frente a un lienzo en blanco, comenzó a bocetar distraídamente un vestido, dejando que sus dedos fluyeran sin restricciones. 2 horas después, tenía el diseño completo. Un vestido elegante pero sencillo, con líneas que fluían como agua, en un intenso azul cobalto. Sin pensarlo demasiado, tomó las medidas y comenzó a cortar la tela que había comprado para otros proyectos. Álvaro la encontró así, completamente absorta en su trabajo cuando regresó de la oficina esa noche. Se quedó en el umbral, observándola en silencio, maravillado por la concentración y la pasión que irradiaba. «¿Estás creando algo?», dijo finalmente anunciando su presencia. Ella levantó la vista, con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Mi vestido para la gala», explicó. «Ninguno de los que vimos me representaba, así que decidí hacer el mío».
Él se acercó, admirando el diseño que tomaba forma bajo sus manos hábiles. «Es hermoso», murmuró, «como todo lo que creas». La noche de la gala, mientras Catalina se preparaba en su habitación, sentía una mezcla de nervios y determinación. El vestido había quedado exactamente como lo había imaginado, abrazando su figura sin constreñirla, resaltando su belleza natural sin pretensiones. Cuando bajó las escaleras, Álvaro la esperaba en el vestíbulo, impecable en su smoking negro. La mirada que le dirigió, llena de admiración y orgullo, disipó cualquier duda que pudiera quedarle. «Estás impresionante», dijo ofreciéndole su brazo. «Serás la mujer más hermosa de la fiesta». Ella aceptó el cumplido con una sonrisa, sintiéndose finalmente segura de sí misma. La gala se celebraba en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid. Al entrar al salón del brazo de Álvaro, Catalina sintió cómo las miradas se dirigían hacia ellos, curiosas, evaluadoras, algunas claramente sorprendidas. «Álvaro del Río», saludó un hombre de mediana edad, acercándose con una copa de champán. «Por fin te dignas a aparecer en un evento social, y además, acompañado». Álvaro estrechó su mano con cortesía, pero su expresión se mantuvo seria. «Fernando, te presento a Catalina Herrera, mi pareja», dijo con orgullo evidente. «Catalina, Fernando Mendoza, presidente de la Cámara de Comercio». La velada transcurrió entre presentaciones similares. Catalina se sorprendió a sí misma navegando con soltura por las conversaciones, descubriendo que tenía más en común con algunas de esas personas de lo que había imaginado inicialmente. Varios de los invitados se mostraron genuinamente interesados en su trabajo como artista y profesora. En un momento de la noche, mientras Álvaro conversaba con unos socios, Catalina se encontró cara a cara con una mujer elegante que la observaba con intensidad. «Así que tú eres Catalina», dijo la desconocida, estudiándola detenidamente. «Soy Victoria Mendoza». Catalina reconoció inmediatamente el nombre, la mujer con la que Álvaro había estado a punto de comprometerse. «Un placer conocerte, Victoria», respondió Catalina, manteniendo la compostura a pesar de la sorpresa. La mujer esbozó una sonrisa enigmática mientras las dos se evaluaban mutuamente. Victoria era el epítome de la elegancia madrileña, alta, estilizada, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Catalina. «Debo admitir que sentía curiosidad», dijo Victoria finalmente. «Álvaro nunca dejó de amarte, ¿sabes? Incluso cuando estábamos juntos, había una parte de él que siempre te pertenecía». Catalina no supo qué responder ante esa confesión inesperada. «Lo siento», murmuró, sintiendo una extraña mezcla de culpa y orgullo. Victoria agitó una mano elegantemente, descartando la disculpa. «No te disculpes por inspirar un amor tan profundo», respondió con sinceridad sorprendente. «Es admirable, y veo que tú también lo amas. Se te nota en los ojos cuando lo miras». Antes de que Catalina pudiera responder, Álvaro apareció a su lado, colocando suavemente una mano en su cintura. La tensión en su rostro era evidente. «Victoria», saludó con educación distante. «Veo que has conocido a Catalina». «Sí, y debo decir que entiendo perfectamente por qué nunca pudiste olvidarla», respondió ella con una sonrisa genuina. «Hacéis una pareja extraordinaria. Me alegro por vosotros». Con esas palabras y un gesto elegante, Victoria se alejó dejándolos solos en medio del bullicio de la fiesta. «¿Estás bien?», preguntó Álvaro visiblemente preocupado. Catalina asintió, sorprendida por el encuentro. «Esperaba hostilidad, pero fue amable», confesó. «Victoria siempre fue una mujer excepcional», respondió él con respeto. «Por eso me sentí tan culpable cuando comprendí que nunca podría amarla como merecía». El resto de la velada transcurrió con una Catalina más relajada, más segura de su lugar en ese mundo, que inicialmente le había parecido tan ajeno. Cuando regresaron a casa, poco después de medianoche, el silencio entre ellos estaba cargado de una intimidad nueva, como si hubieran superado juntos una prueba importante. «Estuviste magnífica», dijo Álvaro mientras le ayudaba a quitarse el abrigo. Todos quedaron impresionados, incluida yo misma, admitió ella con una sonrisa. «Me sentí como si finalmente encajara, como si pudiera ser parte de tu vida sin perderme en ella».
Él la tomó de las manos, mirándola con intensidad. «No quiero que seas parte de mi vida, Catalina», dijo con voz grave. «Quiero que seamos parte de la misma vida, juntos como iguales». Las semanas siguientes consolidaron la nueva dinámica familiar. Catalina comenzó a dar clases en una escuela de arte cercana y, con el apoyo de Álvaro, inició los trámites para fundar su propia academia para niños de barrios desfavorecidos. El proyecto la llenaba de entusiasmo y propósito. Sofía florecía en su nuevo entorno, feliz de tener por fin una familia completa. Cada noche, antes de dormir, pedía que ambos le contaran un cuento, uno que inventaban entre los dos, continuando la historia donde el otro la dejaba. Una tarde de finales de septiembre, mientras pintaba en su estudio, Catalina escuchó la voz de Sofía en el jardín. La niña estaba sentada en el columpio, conversando animadamente con Álvaro, que la empujaba suavemente. «¿Por qué tú y mamá no se casan?», preguntó la pequeña con la directa curiosidad infantil. «María dice que sus papás estaban separados, pero ahora están casados otra vez y son muy felices». Catalina contuvo la respiración, esperando la respuesta de Álvaro. «Es complicado, princesa», respondió él después de una pausa. «A veces los adultos necesitamos tiempo para estar seguros de nuestras decisiones». «Pero tú amas a mamá, ¿verdad?», insistió Sofía. «Y ella te ama a ti. Es muy obvio». La risa de Álvaro flotó hasta el estudio, cálida y genuina. «Sí, la amo», confirmó. «Más que a nada en el mundo. A ella y a ti. Entonces, deberías casarte con ella», concluyó la niña con lógica aplastante, «antes de que venga otro príncipe y se la lleve». Catalina se alejó de la ventana, con el corazón latiendo acelerado y una sonrisa en los labios. La simplicidad con que Sofía veía el mundo era refrescante, despojada de los complejos y temores que los adultos acumulaban con los años. Esa noche, después de acostar a Sofía, Catalina encontró a Álvaro en la biblioteca, revisando unos documentos. Se sentó a su lado en el sofá, ese enorme sofá que había imaginado años atrás para leer juntos. «Escuché tu conversación con Sofía esta tarde», confesó, apoyando la cabeza en su hombro. Él sonrió, dejando los papeles a un lado. «¿La parte donde me aconsejaba que me casara contigo antes de que apareciera otro príncipe?», preguntó con diversión. «Esa misma», confirmó ella riendo suavemente. «Tiene una visión muy romántica del mundo». Álvaro la miró con seriedad repentina. «¿Y tú?», preguntó. «¿Cuál es tu visión, Catalina?». Ella sostuvo su mirada sintiendo que habían llegado a un punto crucial en su camino compartido. «Mi visión es esta», respondió con suavidad. «Tú, yo, Sofía, esta casa, nuestros proyectos, nuestros sueños, un futuro construido día a día, con esfuerzo y amor». Él tomó su rostro entre las manos, acariciando sus mejillas con los pulgares. «¿Con o sin boda?», preguntó con una sonrisa que no ocultaba la seriedad de la pregunta. «¿Con o sin boda?», respondió ella. «Lo importante es que estemos juntos». Un mes después, en el 6º cumpleaños de Sofía, organizaron una gran fiesta en el jardín. Habían invitado a sus nuevos compañeros de clase, a los profesores que ya se habían encariñado con ella y a algunos amigos de la pareja. Durante el brindis, Álvaro tomó el micrófono sorprendiendo a todos con lo que venía a continuación. «Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial», comenzó con la voz ligeramente temblorosa. «Hoy celebramos la vida de mi hija, el regalo más precioso que la vida me ha dado. Y también quiero celebrar el amor, ese sentimiento que encontré, perdí y recuperé gracias a la mujer más extraordinaria que he conocido». Se giró hacia Catalina, que lo miraba con los ojos brillantes de emoción. «Catalina Herrera», continuó, acercándose a ella, «tú me enseñaste que el amor no se exige, se construye. Y hoy, delante de nuestra hija y de todos los que amamos, te pido, ¿quieres casarte conmigo?». Un silencio expectante se apoderó del jardín. Catalina lo miró, viendo en sus ojos al joven del que se enamoró, al hombre que la había vuelto a encontrar, y al compañero con el que quería pasar el resto de su vida. Sofía se acercó a ellos con los ojos brillantes de emoción. «Di que sí, mamá», exclamó, incapaz de contener su entusiasmo.
Catalina sonrió, sintiendo que su corazón estaba completo por fin. Sí, respondió simplemente. Sí quiero. El beso que selló esa promesa no era de cuento de hadas, de esos que terminan con un y vivieron felices para siempre. Era un beso real, de dos personas que habían luchado, sufrido, perdonado y vuelto a amar. Dos seres imperfectos que juntos habían encontrado la forma de sanar sus heridas y construir algo hermoso sobre las cicatrices. Mientras los aplausos y vítores estallaban a su alrededor, Álvaro susurró en su oído las palabras que había guardado durante 6 largos años. Gracias por volver a mí, por darme otra oportunidad. Te prometo que cada día te demostraré que valió la pena. Catalina apoyó su frente contra la de él, con Sofía abrazándose a ambos, completando el círculo familiar. Ya lo has demostrado, respondió con voz emocionada, y ahora tenemos toda una vida para seguir escribiendo nuestra historia juntos. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.